Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Amir Gómez León Mandujano desde la Ciudad de México. Soy cardiólogo y cardiogeriatra y quiero agradecer la invitación a participar en el segundo simposio de residentes de geriatría de la Universidad Nacional. Es para mí un gusto estar el día de hoy con ustedes y platicar acerca de la hipertensión arterial sistémica en la persona mayor. Primero definamos, la hipertensión arterial es un síndrome de etiología múltiple que se caracteriza por la elevación persistente de las cifras de presión a cifras mayores de 140 y 90 milímetros de mercurio, sistólica y diastólica respectivamente. Y esto es debido a un incremento en las resistencias vasculares periféricas, y lo que nos preocupa más es que este incremento en las resistencias se traduce en un daño vascular sistémico. Les presento la clasificación de la hipertensión arterial que usamos tanto en Colombia como en México. Y como pueden ustedes observar, la hipertensión empieza a partir de 140 milímetros de mercurio para la cifra sistólica y 90 milímetros de mercurio para la cifra diastólica. Por supuesto que existen entidades como la hipertensión sistólica aislada, que además es bastante frecuente en los adultos mayores, en donde únicamente la presión arterial sistólica es la que se encuentra elevada. Eh, es importante reconocer que desde hace varias décadas existen estudios y datos epidemiológicos que muestran una correlación entre presión arterial elevada y entidades como la enfermedad arterial coronaria y el accidente cerebrovascular. Estos datos nos indican que cifras por arriba de 115 sobre 75 ya comienzan a mostrar un daño vascular. Evidentemente, las metas de control para la población general son menor de 140 y menor de 90 milímetros de mercurio, pero existen algunos pacientes de alto riesgo en donde el umbral de tratamiento se recomienda incluso en cifras menores. Por ejemplo, 130-80 milímetros de mercurio, específicamente si existen condiciones como enfermedad arterial coronaria, diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad renal crónica. Para todos es bien conocido que el riesgo de mortalidad y morbilidad incrementa en función de las cifras de presión arterial y, por supuesto, cada vez es mayor si nosotros observamos lo que sucede en los distintos grupos etarios. Tanto para enfermedad arterial coronaria como para accidente cerebrovascular, los riesgos se incrementan de forma sostenida a partir de cifras de 120 milímetros de mercurio, y lo hacen de forma mucho más importante a partir de 140 milímetros de mercurio. Esta es una enfermedad muy prevalente, es la más prevalente en el mundo, afecta a una cuarta parte de la población adulta y de forma directa o indirecta es la primera causa de muerte. En México tenemos un 31.5% de pacientes adultos hipertensos, y esta es mucho más frecuente en padecimientos como la obesidad y la diabetes mellitus. En Colombia, de acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social, aproximadamente 4 de cada 10 adultos sufren de hipertensión arterial, y el 60% de ellos ni siquiera tiene conocimiento de la enfermedad. Esto no es muy diferente de lo que sucede en México, porque aquí casi un 50% de los pacientes desconocen que tienen la enfermedad. Y por supuesto, en la medida que aumenta la edad, va a ser cada vez más prevalente la enfermedad, tanto en hombres como en mujeres. Y lo que sucede en realidad, y no solamente en México ni en Latinoamérica, es que no todos los pacientes reciben tratamiento farmacológico por diferentes razones. Y lo preocupante es que de los que reciben el tratamiento, menos de la mitad va a tener la enfermedad bajo control. Este es el factor de riesgo tratable más fácilmente reconocido para una serie de enfermedades que son suficientemente graves como para matar al paciente o para discapacitarlo de forma irreversible. Un accidente cerebrovascular
el infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, disección aórtica, fibrilación auricular y enfermedad renal en etapa terminal. ¿Qué sucede entonces con el envejecimiento y la salud vascular? Bueno, sabemos que la presión arterial sistólica va a aumentar progresivamente con la edad, de tal suerte que si vivimos todos lo suficiente, más del 90% de todos iremos a desarrollar hipertensión arterial. Sin embargo, esto tiene que ver mucho con hábitos, porque en ciertas regiones del mundo, por ejemplo, África subsahariana y en ciertas regiones de la selva de la Amazonia, donde el consumo de calorías y sal es baja, la presión arterial se mantiene baja y realmente no incrementa de forma significativa con la edad. Lo que vemos en las sociedades industrializadas, lo que vemos actualmente es que la presión sistólica se mantiene con un constante incremento conforme avanza la edad y la presión diastólica, si bien se incrementa en las primeras décadas de la vida adulta, va a tener una meseta alrededor de los 50 a los 60 años de edad y posteriormente tiende a disminuir. Esto evidentemente tiene una explicación relacionada con la distensibilidad arterial. Mientras mayor sea la edad, menor es la flexibilidad o la distensibilidad arterial y por lo tanto vamos a tener un incremento marcado en la presión sistólica con una disminución notable de la presión arterial diastólica. A esto se le conoce como presión de pulso y mientras mayor sea la cifra de presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, pues tendremos mayor posibilidad de daño vascular a los órganos diana o a los órganos blanco. Sabemos que las mujeres tienen una menor prevalencia de hipertensión antes de los 50 años. Sin embargo, después de la menopausia, la hipertensión en mujeres incluso se incrementa más que en los hombres. Esto sugiere, por supuesto, un efecto protector de los estrógenos, pero también nos tiene que sensibilizar a la búsqueda intencionada de la enfermedad en las mujeres adultas mayores, porque existe esa idea de que la enfermedad cardiovascular o la enfermedad vascular es mucho menos frecuente en mujeres y vean ustedes que esto no es así, particularmente en el grupo de mujeres adultas mayores. ¿Qué sucede con la biopatología? Bueno, a nivel sistémico, tendríamos que entender que la hipertensión puede resultar básicamente de dos fenómenos. La ganancia en funciones de vías que promueven vasoconstricción y retención renal de sodio o, por el contrario, la pérdida o la reducción de esas funciones y van a participar diversos mecanismos, por ejemplo, neurales, hormonales, renales y por supuesto vasculares, en donde a nivel funcional el endotelio juega un papel principal. La vasodilatación dependiente de endotelio generada por el óxido nítrico es fundamental en estas etapas iniciales de la enfermedad y por supuesto los procesos o fenómenos de remodelación van a perpetuar muchas veces estos cambios vasculares que observamos en la hipertensión arterial sistémica de nuestros pacientes. Sabemos que en la gran mayoría de los pacientes, en ocasiones 90-95% de ellos, no podemos identificar una causa reversible. Por lo tanto, le denominamos una hipertensión primaria. Y la mayoría de los pacientes que tienen esta hipertensión primaria comparten ciertos factores de riesgo o comportamientos habituales que podemos identificar y agrupar. Específicamente el consumo excesivo de azúcares, consumo excesivo de sal, consumo excesivo de alcohol, una dieta alta en grasas saturadas y una dieta baja en verduras y frutas, que dicho sea de paso son altos en potasio. Y estos elementos contribuyen a los cambios que observamos en la hipertensión arterial. Por supuesto, en el resto de los casos, que sería escasamente un 5 a 10%, podríamos identificar un mecanismo concreto, específico, relacionado con la hipertensión arterial y en estos casos, relativamente pocos, hablamos de una hipertensión arterial de causa secundaria.
Como platicábamos hace un momento, los determinantes conductuales de este incremento de la presión arterial tiene que ver fundamentalmente con dieta, ejercicio y exposición a ciertos factores de riesgo. Algo que se ha observado de manera consistente en todas las partes del mundo es que el incremento en el índice de masa corporal, específicamente si habláramos de composición corporal, tendría que ver con la grasa, evidentemente no con el músculo, pero este incremento en el índice de masa corporal nos va a aumentar las cifras de presión arterial y a nivel poblacional se incrementa la prevalencia de hipertensión arterial. El síndrome metabólico, que sabemos que es una entidad que nos predispone a ciertos escenarios clínicos adversos, tiene que ver también con esta predisposición a los cambios que van a desarrollar no solamente la hipertensión arterial, sino otras enfermedades crónicas con las que lidiamos todos los días. Y desde los estudios de seguimiento de Framingham sabemos que los pacientes obesos justifican hasta el 60% de los casos nuevos de hipertensión, tan solo por el peso corporal. Existen ciertos mecanismos de esta ganancia de peso que van a retroalimentar el incremento de la presión, por lo tanto, pudiéramos pensar que están relacionados: aumento en el volumen plasmático, hiperactividad del sistema nervioso simpático, y estos intentos compensadores para metabolizar la grasa que pueden explicarse con vasoconstricción periférica, una gran retención de sal y agua, y por supuesto no debemos olvidar en algunos pacientes los fenómenos de apnea del sueño como contribuyentes para estas situaciones de hipertensión arterial en este grupo de pacientes. Y tan importante que es esta ingesta dietética de sodio, que el estudio INTERSALT, que involucró 52 centros en 32 países, nos dejó ver que existe un riesgo sostenido de desarrollar hipertensión arterial si durante 3 décadas de la vida se incrementaba el consumo de sodio. Por supuesto que hay variaciones individuales y existen pacientes que no muestran esta tendencia, pero este estudio nos deja ver la relevancia de los cambios que podemos hacer a nivel poblacional en la dieta de nuestros pacientes para reducir la progresión a hipertensión arterial sistémica, sobre todo como medida preventiva desde los más jóvenes. Existen determinantes genéticos que no tienen una relevancia en la mayor parte de la población. Tenemos hasta un 70% de agregación familiar de acuerdo a estudios. Existen 14 genes que pueden causar formas mendelianas de hipertensión. De igual manera, 9 genes que provocan formas mendelianas de hipotensión arterial, y básicamente aquí el mecanismo tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero realmente no es el mayor peso para el desarrollo de hipertensión, por lo menos no a nivel poblacional. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Evidentemente, todos conocemos este término del asesino silencioso porque es asintomático. Esto quiere decir que si nosotros no buscamos intencionadamente la hipertensión en nuestros pacientes, pues no la vamos a diagnosticar. Y la lesión de forma silenciosa se puede desarrollar a lo largo no solo de años, sino de décadas, y va a lastimar poco a poco vasos sanguíneos y órganos diana, de los cuales los más afectados, pues evidentemente el cerebro, el corazón y los riñones. Tenemos que entender que la presión arterial varía a lo largo de 24 horas, por lo tanto, no podemos diagnosticar hipertensión basándonos en una sola medición elevada, salvo ciertas condiciones como las emergencias hipertensivas. Pero hablando de un paciente que va de forma asintomática al consultorio, tendríamos que por lo menos realizar 2 mediciones: un reposo intermedio de 5 minutos, el paciente sentado, la espalda recta, el brazo descubierto, el manguito de presión a nivel del corazón,
tenemos que utilizar un manguito de acuerdo al tamaño o a la circunferencia del brazo del paciente. Si utilizamos un manguito pequeño, vamos a tener una medición falsamente elevada. Recuerden que existen brazaletes o manguitos de diferentes tamaños para estos pacientes y también tenemos que tener ciertas recomendaciones como evitar ejercicio, consumo de tabaco y café por lo menos 30 minutos antes de la medición y que el paciente no tenga deseos ni de miccionar ni de defecar en el momento de la toma. ¿Cómo debemos medir la presión? El paciente tiene que estar en una posición que sea fácilmente reproducible para que podamos establecer estrategias de control ambulatorias. Por ejemplo, el paciente sentado, la espalda recta, pies apoyados en el piso, el brazalete de tamaño correcto, brazo izquierdo apoyado en una superficie que puede ser una mesa, un buró y por supuesto utilizar equipos validados. Nosotros tenemos que utilizar el método auscultatorio. Los equipos automáticos son para que el paciente haga mediciones en casa, no para usarlo como parte de los profesionales de la salud. Y como les decía, existen diferentes tamaños de brazaletes. Tengamos estos brazaletes en nuestros consultorios, en nuestras clínicas, nos van a permitir hacer mediciones muchísimo más confiables y también más cómodas y más seguras para los pacientes. Tenemos que establecer el nivel de presión sistólica teórica mediante palpación de un pulso periférico para poder entonces iniciar la auscultación con un nivel 20 milímetros de mercurio superior al nivel que observamos al el momento de que se oblitera el pulso. En este caso puede ser la arteria radial. Y de ahí desinflar a una velocidad de 3 a 5 milímetros sobre segundo. Hay que medirla en ambos brazos. Preferimos siempre el brazo que tenga la presión más elevada, idealmente el brazo izquierdo. Y también tendríamos que considerar la posibilidad de ortostatismo y tendríamos que pedirle al paciente que se levante y volver a medirle la presión, sobre todo por la gran relevancia que tendría de diagnosticar hipotensión ortostática. Recordemos que el síndrome de caídas es uno de los determinantes de muerte para estos pacientes. Entonces, es importante que nosotros podamos establecer la posibilidad de que exista hipotensión ortostática. Tenemos que hacer promedios de 2 o más mediciones tomadas en las consultas. Si nosotros evaluamos a estos pacientes y los promedios son diferentes, bueno, tenemos que aplicar o utilizar el más elevado en base a la necesidad de controlar esta enfermedad y sus complicaciones. Recordemos la posibilidad de que el paciente tenga hipertensión de bata blanca y bajo estas circunstancias podemos recomendar la medición ambulatoria de la presión con equipos validados o incluso una monitorización ambulatoria de 24 horas en donde observamos que una tercera parte de los pacientes puede tener la presión elevada en consulta y tener presiones normales en casa. Evidentemente esto puede ser al revés. También hay pacientes que se sienten muy cómodos en el consultorio y en casa pueden tener cifras elevadas. Son estos pacientes en donde tendríamos que identificar la utilidad de poder hacer estos estudios ambulatorios para diagnóstico. Si el paciente tiene más de 140/90, tiene que iniciar antihipertensivos, probablemente de por vida, dependiendo qué tanto pueda controlar sus factores de riesgo. Y si esto lo observamos en un paciente de alto riesgo, podríamos incluso recomendar el inicio de tratamiento en cifras menores, como lo han recomendado los americanos en 130, 80 milímetros de mercurio. Aquí pueden ver ustedes las condiciones de alto riesgo, particularmente diabetes en presencia de nefropatía crónica, una enfermedad cardiovascular previamente conocida o establecida y cambios por cardiopatía hipertensiva, ya sea documentados mediante electrocardiograma o por ecocardiografía. Los valores recomendados para control para toda la población en general, menos de 140/90. Para adultos mayores, muy mayores y frágiles, podríamos establecer una hipertensión permisiva hasta de 150/80 milímetros de mercurio y también para pacientes de alto riesgo, como lo platicamos, intentar llevar las cifras a menos de 130/80 bajo ciertas circunstancias y estableciendo criterios de seguridad para el paciente, por ejemplo, que no desarrolle
hipotensión ortostática con la bipedestación. ¿Por qué establecemos que es seguro el tratamiento? Bueno, fíjense ustedes, desde 2008 con el estudio HIVET, fue un parteaguas de lo que tendríamos que hacer con nuestros adultos mayores desde entonces, y en donde tratar la hipertensión arterial en los adultos mayores de 80 años reducía la mortalidad y reducía los eventos clínicos de forma maravillosa. Más de un 60% de reducción en progresión a insuficiencia cardíaca, entre un 30 y un 40% de reducción en enfermedad vascular cerebral y una reducción mayor al 20% en la mortalidad global. Este estudio se hizo con más de 3,800 pacientes, todos de 80 o más años, y este estudio nos permitió establecer no solamente la necesidad, sino la seguridad de establecer el control arterial en estos pacientes. Sin embargo, vean lo que sucedió algunos años después. El estudio SPRINT generó una gran polémica porque en 2021 se dijo, no, todos los pacientes de alto riesgo tenemos que llevarlos a menos de 120 milímetros de mercurio, y esto se hizo una revolución, porque entonces, ¿cuáles eran las cifras seguras para los adultos mayores? Por supuesto que este estudio da información muy positiva en el grupo de tratamiento intensivo, porque hay una reducción de eventos compuestos, hay una reducción de mortalidad de todas las causas y de muerte cardiovascular. Por supuesto, eso es indudable. Sin embargo, si nosotros separamos lo que está sucediendo con los adultos mayores, aquí las cosas cambian, porque vean ustedes cómo los eventos secundarios son mucho mayores conforme avanza la edad, y no son poca cosa. Insuficiencia renal aguda, síncope, hipotensión y todos los eventos adversos prácticamente son el doble en el grupo de tratamiento intensivo, si los queremos llevar a menos de 120, que en el grupo de tratamiento estándar. De ahí que en los pacientes adultos mayores tenemos que ser sumamente cuidadosos con las cifras a las que llevamos a los pacientes. Y esto se conoce desde hace por lo menos 15 años, porque vean ustedes cómo el riesgo de sufrir complicaciones, de acuerdo a lo que conocemos como la curva J, se incrementa si la presión diastólica es menor de 60 o mayor de 90. De ahí la cifra de control de la presión diastólica, que debe ser menos de 90 milímetros de mercurio. Y en la presión arterial sistólica sucede algo similar. También hay un efecto o una curva J en donde las complicaciones se incrementan si la presión es menor de 120, particularmente para los adultos mayores de 60 años. Vean ustedes cómo llevarlos a menos de 120 puede ser seguro si los pacientes son más jóvenes. Sin embargo, si los pacientes son mayores de 60, van a tener mayores complicaciones. Y por supuesto, mayores de 155 milímetros de mercurio, ahí también vemos un incremento sostenido en las complicaciones. Y observemos lo que ha sucedido en diferentes estudios en adultos mayores con alguna condición de fragilidad. Sabemos que el tratamiento farmacológico debe iniciarse si las cifras son mayores a 160, pero en este grupo de adultos mayores frágiles no obtenemos ningún beneficio si intentamos llevarlos a presiones menores de 140 milímetros de mercurio. Y hay que recordar que el promedio de presión arterial sistólica obtenido en el estudio HIVET fue de 144 milímetros de mercurio, y con ese promedio de presión sistólica se lograron las reducciones tan impresionantemente dramáticas en insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular y progresión a enfermedad renal crónica. Entonces, para concluir y agradeciendo nuevamente la invitación, recordemos, se recomienda tratamiento farmacológico si los adultos de más de 60 años tienen presiones sistólicas de más de 140 o diastólicas de más de 90. Si logramos control de la cifra de presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio y no tenemos efectos adversos con el tratamiento, no tenemos efectos adversos
con los fármacos como condiciones adicionales, es decir, no tenemos elevación de ácido úrico, no tenemos elevación de glucosa, no tenemos alteraciones lipídicas, entonces no tenemos que precisar ajustes, no tendríamos que llevarlos a cifras tan bajas. Tenemos que iniciar un medicamento que por sus efectos adicionales no perjudique y le ofrezca al paciente un beneficio adicional al control de la presión arterial. Específicamente, vigilar metabólicamente a estos pacientes y evitarles efectos secundarios que pueden llegar a ser también importantes en el seguimiento. Recordemos que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y diabetes, sí podemos llevarlos a cifras más bajas, siempre y cuando no desarrollen hipotensión ortostática y que se mantengan suficientemente alertas, activos durante el día, funcionalmente, que no les afecte, entonces podemos llevarlos a 130, 80, por supuesto. El tratamiento antihipertensivo es con el que nos sintamos más seguros, con el que tengamos mayor experiencia. Podemos utilizar de preferencia un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Si el paciente no lo tolera, entonces podríamos usar un antagonista de receptores de angiotensina tipo 2. Diuréticos tiacídicos, antagonistas del calcio, por supuesto haciendo mucho énfasis en las comorbilidades del paciente, porque tenemos que identificar y tratar todos los factores de riesgo. El paciente no solamente es un paciente con hipertensión arterial, en la mayoría de los casos el paciente tiene 3 o 4 comorbilidades y es fundamental un manejo integral de todas ellas. El principal objetivo para nosotros es evitar las complicaciones de la hipertensión arterial. Sin embargo, en los adultos mayores tenemos que ir un poco más despacio. En las primeras 4 semanas tenemos que esperar. Si el tratamiento no nos permite alcanzar los objetivos, entonces podemos aumentar la dosis del fármaco inicial o añadir un segundo medicamento. Las combinaciones son perfectamente útiles, sobre todo para aquellos casos en donde el paciente se presenta con una hipertensión en estadio 2, probablemente. Ahí es donde podemos utilizar desde el inicio las combinaciones. Recordemos que no hay que asociar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina con un antagonista de receptores de angiotensina. Eso no ha dado buenos resultados. Y por último, si después de añadir 3 fármacos no se logra un buen control de la presión, se tienen que considerar diferentes razones, pero es útil y es adecuado referir o derivar al paciente a una unidad especializada para su atención. Recuerden que en adultos mayores el umbral de tratamiento no está condicionado por la edad cronológica. Hay una cosa importante, la edad cronológica no es lo mismo que la edad biológica y existen adultos mayores perfectamente funcionales a los 70 o los 75 años y no debería delimitarse su acceso ni a medicamentos ni a procedimientos por edad. Existe suficiente evidencia para considerar que los adultos mayores de 75 años deben ser tratados y particularmente en los mayores de 80, debido a la posibilidad del síndrome de fragilidad concomitante, tenemos que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy cautos en estos pacientes para no contribuir a condiciones de comorbilidad debido a la presencia de fragilidad. Es importante individualizar en cualquier momento a nuestros pacientes, a cualquier edad, y recordemos que el paciente adulto mayor no solamente requiere una vigilancia más estrecha, sino hacer equipo con la familia y con el cuidador. Es muy importante la supervisión sostenida, mantenida, para mejorar los desenlaces en estos pacientes. Y por supuesto, para todos nosotros es medir la presión. Si nosotros no medimos la presión, no la vamos a diagnosticar, no vamos a saber cuando un paciente es hipertenso. Y como medidas universales, tendríamos que disminuir la ingesta de sodio, menos de 5 gramos de sal al día, ejercicio aeróbico regular, reducir el peso corporal si tenemos sobrepeso u obesidad, evitar consumo excesivo de alcohol o de café, aumentar el consumo de frutas y verduras frescas para todos, reducir la ingesta de grasa total, de grasa saturada y por supuesto no fumar. Estas recomendaciones son para todos. Recordemos que la prevención
es un pilar fundamental de la medicina, independientemente del rincón del mundo en el que nos encontremos. Les agradezco muchísimo su atención. Me dio mucho gusto que los residentes de geriatría me consideraran para darles esta plática. Los reconozco, les agradezco la invitación y pues quedo a sus órdenes. Está mi correo electrónico si les gustó la charla, si la quieren, si quieren algo de bibliografía. Por supuesto, siéntanse en la libertad de escribirme, de contactarme. Recuerden que el conocimiento es de todos. Nuevamente, muchas gracias y que sigan disfrutando de este simposio.